¿Qué más tenemos que saber de las letras y sonidos rusos? La última información. Ya un poquito les conté de que Y, la es semiconsonante y ya les conté de eso. Esta información está en la segunda página de su PDF. Después viene una información que es muy importante que se cuenta de las características de los sonidos rusos y nosotros aquí vamos a ver que hay pares, nosotros decimos pares de consonantes. Son consonantes que se pronuncian de la misma manera con una sola diferencia. Uno se pronuncia con uso de cuerdas vocales y otro sonido se pronuncia con la misma forma de la boca pero sin el uso de las cuerdas vocales. Y esos pares se llaman fuerte, sorda y sonora. Consonante sorda, consonante sonora. Por ejemplo, hay letra B, el sonido B, 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 B. Ahora, si apago las cuerdas vocales y hago lo mismo con mi boca, me sale la P, 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 P. Entonces, B y P son un par, sordo, sonoro, porque se pronuncia igual, solamente que B con cuerdas y P sin cuerdas. Lo mismo puedo hacer con, por ejemplo, con la V, que se pronuncia con dientes de arriba y el labio de abajo, V. Si lo pronuncio sin sonido, sale F. Entonces V y F es un par, sorda, sonora, porque la boca es igual, pero uno, V, se pronuncia este sonido con sonido y F, F. Y la boca igual, pero sin sonido F. Después vamos a hacer lo mismo con G de gato, G. Si lo pronuncio sin sonido, K, me sale K de kilo. Entonces G, K también son un par. Entonces, en ciertas posiciones en la palabra se van a intercambiar. Entonces, tenemos el sonido que viene, el par que viene, sonora, D de dama, de dedo, D. Si la pronuncio apagando la voz, me sale t. Entonces, D y T es un par. Seguimos, la el escarabajo, J. Si pronuncio este sonido sin usar las cuerdas, ¿qué me sale? Sh. Entonces, sh y sh es un par de consonantes sordas sonoras. Sh, sonora y sh, sorda. La que sigue, la 3 con S. También es un par. Entonces, la 3 es z. Un sonido como un zumbido de un mosquito. Z. Apago la voz. Harasho. Muy bien. Después vienen las letras que siempre son sordas, siempre se pronuncian sordas. Ch, sh. Y siempre sonoras. M, N, R, L y Y. Y la otra información importante de los sonidos es la información que tiene que ver con vocales. En ruso hay 5 vocales que son simples y 5 que son las que llamamos suaves o palatales, entre las cuales casi todas son diftongos. Hay que darse cuenta que en ruso hay 5 y 5 y que son distintas, que se comportan distinto adentro de la palabra. Las primeras 5 que se llaman fuertes son las que hay en castellano. A, E, O, U y la nueva rusa, la I sin tocar los dientes. Estas vocales no van a influir en la pronunciación de la consonante adentro de la palabra y se llaman fuertes. Las vocales suaves, las que son I, la que hay en castellano, y latina sería, y los 4 diftongos rusos, ya, ye, yo y yu. Estas vocales se llaman suaves y van a influir en la pronunciación de la consonante. Cuando vemos estas vocales después de la consonante la tengo que pronunciar con la puntita de lengua para abajo y
cuando hagan los ejercicios de lectura van a escuchar y practicar esta pronunciación con la punta de lengua para abajo como si fuera ñ. Después viene la información de las reglas de lectura. Son 4 reglas principales, 4 nomás, las que necesitamos saber para leer correctamente cualquier palabra rusa, sea corta o larga. Lo primero que tenemos que saber se trata de las vocales. La vocal O. En ruso, O se lee solamente cuando está acentuada, se lee como O. Solo cuando hay signito de acento o sabemos que está acentuada la O en esta palabra, entonces se lee O. Si no tiene acento la O, se lee como A. Por ejemplo, la palabra хорошо. En esta palabra las 3 vocales son O, pero es imposible que en ruso se lea 2 o 3 O, siempre una por palabra, porque en cada palabra hay una sola acentuación. En caso de esta palabra, el acento cae en la terminación, la última sílaba, entonces las primeras 2 las voy a leer como A, entonces O sin acento es A. Хорошо. La regla de lectura que sigue también se trata de las vocales. Tiene que ver con los diptongos y y ya. También, si no están acentuadas, se van a convertir en i. Cambian su sonido. Solamente con acento se lee como ye, con boca abierta, o ya, con boca abierta. Si estos sonidos no están acentuados, se va a pronunciar con boca más cerrada y más parecida a i. Por ejemplo, la palabra miña. Miña significa me. Y aunque la primera vocal es ye, ya que no lleva el acento, la voy a pronunciar con boca cerrada y voy a decir miña. La tercera regla tiene que ver con consonantes y pronunciación de las consonantes en la palabra. Aquí nos vamos a fijar en la última. Y la regla es la siguiente. La última consonante en la palabra siempre se lee sorda, o sea, sin el uso de las cuerdas vocales. Apagamos la voz en la última consonante. Esto tiene que ver con que las personas tienen que descansar cuando hablan. Las cuerdas vocales tienen que descansar. Y la acentuación rusa, cuando el sonido vocal está acentuado en la palabra, ¿no?, se estira bastante. O sea, el sonido acentuado es casi 2 veces más largo que el sonido no acentuado. Entonces ahí hacemos mucho esfuerzo y entonces al final de la palabra nos toca descansar, las cuerdas vocales se las apagamos. Por ejemplo, en la palabra que tienen como ejemplo, tienen la palabra druk, tiene la letra D, R, U, G, pero la última, la que es G, la voy a pronunciar sordo, o sea, va a sonar la K. Su par, ¿se acuerdan las pares sonora? Era G, K. Entonces apagando la voz va a salir como K. Druk, druk. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención a eso y apagar la voz en la última letra de cada palabra. Druk. Y no sorprenderse también que aunque esté escrita G, pronuncio K de kilo. Ya sabemos las reglas. En la última consonante apagamos la voz y descansamos las cuerdas. Y la última regla de pronunciación. En ruso, a menudo, adentro de la palabra, hay combinación de consonantes. En castellano es mucho menos frecuente esta situación, porque normalmente en castellano viene una consonante, después una vocal, una consonante, una vocal, consonante, vocal. En ruso a menudo se puede encontrar 2, 3, 4 consonantes juntas sin ninguna vocal en el medio. Entonces se complica un poco la pronunciación. Para simplificar la pronunciación de estas palabras, tenemos esa regla que si tenés una combinación de consonantes en una palabra, todas se tienen que leer o sordas, o sea, sin voz, o sonoras, con voz, porque prender y apagar la voz en cada letra tan rápido es muy difícil. Entonces, ¿cómo se van a poner? Si son, por ejemplo, diferentes, tengo una sorda y al lado otra sonora. Siempre tenemos que
fijarnos en la última consonante de esta combinación. Y las consonantes anteriores van a tomar la característica de la última. O sea, en la combinación de consonantes, la primera toma la calidad de la segunda decide cómo lo vamos a pronunciar toda esa combinación. Por ejemplo, en la palabra autobús tenemos las letras A, V, T, O, B, U, S. Aquí tengo combinación V y T. La segunda es T y es sorda. Entonces la voy a pronunciar esta combinación sorda. Ft. Autobús. O en la palabra vodka. Un ruso no va a decir nunca vodka. Porque tenemos esta regla de que se asimilan las consonantes. Entonces, en la combinación D y K, la última consonante es K. Entonces la vamos a leer esta combinación toda sorda. Vodka. Después ustedes tienen la tarea donde van a practicar a pronunciar las palabras y ir memorizando las letras. Fíjense por favor cómo se lee la palabra. Siempre el sonido acentuado es más largo que no acentuado. Por ejemplo, la palabra on, da, el sonido acentuado largo. O en la palabra pacá, no acentuado corto, el último acentuado mucho más largo, pacá. ¿No? O la palabra mama, ¿no? Lo que en castellano es mamá. Mama, ¿se dan cuenta? Donde hay acento, el sonido se alarga. Y lo que nos queda en esta clase, la información teórica, es en la última página de su PDF, tienen una tabla de los pronombres personales en ruso. En la primera parte de la tabla tienen los pronombres personales en singular: yo, vos, él, ella, ya, ты, он, она. En la segunda parte de esta tabla tienen los pronombres personales de forma plural: nosotros, ustedes, ellos, мы, вы, они. Les deseo mucha suerte, que no les parezca difícil y que enseguida se pongan a leer para ir avanzando y aprender muchas frases, palabras para conversar en ruso, entender y comunicarse en las calles rusas. Пока!